Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo andan? Hoy vamos a hablar del miedo. Bueno, ¿quién no sintió miedo alguna vez o quizás esté sintiendo miedo, no? El miedo, hola Lau, Amáncora presente. En Amáncora vamos a estar este viernes. Mientras se van conectando, este viernes vamos a estar en Amáncora con un taller de cervicales y el propósito de existencia, así que las esperamos ahí en Amáncora. Bueno, y vamos a hablar del miedo hoy. A ver, ¿qué es lo que tiene esta emoción para decirme, ¿no? Decimos que la emoción es como una señal que me está como convocando a algo, ¿no? Muchas veces sentimos miedo, no sé, a no tener dinero, miedo a no ser suficiente, miedo a ser abandonados, miedo a no hablar bien, miedo a que me juzguen, miedo a caerme, miedo a hablar. Cuántos miedos, ¿no? Creo que el miedo es una de las emociones quizás como más principales que tenemos, que para los amantes del astro podemos ver cuando miramos a Saturno en nuestra carta, por signo y por casa. Buenas, hola. Bueno, entonces el poder identificar a dónde tenemos a Saturno en nuestra carta nos va a permitir saber hacia dónde va nuestro miedo. Y entonces hablábamos de que el miedo es una señal, ¿no? Es como, en realidad cada emoción hay algo por detrás, algo rico para decirme. Entonces nos podríamos preguntar, pero ¿qué cosa viene a decirme el miedo? ¿O para qué está el miedo? Y es muy claro, yo puedo sentir que tengo un desafío 10 y que tengo recursos 2. Entonces el miedo me está diciendo, ojo, porque quizás no tengas suficientes recursos para ir o hacer eso que querés. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero dar, siempre el mismo ejemplo, una conferencia en inglés. Yo no sé nada de inglés. Estaría bueno que sienta miedo porque no voy a poder hablar, porque o me busco un traductor o me pongo a aprender inglés, porque obviamente que no voy a poder dar una conferencia en inglés si no sé hablar. Entonces el miedo es una emoción que está ahí, que es de las más arcaicas, por decirlo, porque actúa a nivel biológico, ¿no? Los animales tienen miedo, un bebé puede sentir miedo frente a un ruido muy fuerte. El miedo es, como te diría, casi la primera emoción que nosotros sentimos, porque estábamos calentitos ahí en el vientre de mamá y de repente ¡pum! Nada, al mundo, que encima nos pegan un chirlo para que lloremos y respiremos. Así que la emoción más básica es el miedo. Pero bueno, el tema es que muchas veces no sabemos qué hacer con ese miedo y empezamos a juzgarnos y empezamos a decir, ¿cómo de tener miedo? O sea, ridícula, ¿no? Y empezamos a decirnos un montón de cosas porque tenemos miedo. Entonces nos decimos, bueno, no puede ser que tengas miedo ya, tenés que enfrentar la situación. Y así, cuando no enfrentamos la situación o la enfrentamos con miedo, lo que provocamos generalmente es pánico. ¿Por qué? En realidad es como el miedo concentrado o el miedo no atendido, que finalmente se termina transformando en pánico. Entonces, las personas que han sentido pánico, por ejemplo, viene de un miedo no asistido. El miedo se relaciona mucho a nivel del cuerpo con nuestro sistema osteomioarticular, que también hay como un conflicto de desvalorización. Entonces, dentro del yoga, al miedo se le da el primer chakra, digamos, ¿no? Que tiene que ver con nuestra primera etapa de vida, de los 0 a los 7 años. ¿Cómo anda, Silvana? De los 0 a los 7 años. Entonces ese miedo quizás heredado, porque de repente mi mamá, mi papá tenían miedo y entonces yo ahora también tengo esta misma o el mismo miedo, porque en realidad me lo fueron transmitiendo. Entonces también es identificar, ¿este miedo es mío o es un miedo que viene de parte de mi familia, por ejemplo, ¿no? También poder entender que detrás del miedo están nuestras mayores fortalezas y nuestros mayores talentos. Así que te invito a que te preguntes, ¿cuál es tu mayor miedo?
Porque ese miedo, detrás de ese miedo, en realidad ahí está tu máximo talento, ¿sí? Eso a desarrollar que tenés. Y el miedo no es más que un aviso para que vos empieces a buscar como la forma para darte esos recursos que sentís que quizás te faltan. A ver, explico un poquito más esto. Vamos a suponer que vos tenés mucho miedo a hablar en público. Entonces yo te digo, quizás también vos tenés un buen mensaje para comunicar, para transmitir, y cuando una vez que trasciendas ese miedo, vas a sacar tu máximo potencial. Porque ¿qué pasa? Muchas veces le tenemos miedo a nuestra propia luz. Exactamente, a nuestra propia luz. No le tenemos miedo tanto como a nuestras oscuridades. Aunque nuestras oscuridades, y acá podemos ver dentro de la carta también, que cuando yo tomo conciencia de dónde tengo a Saturno, para los fanáticos de la astrología, es a donde yo voy a desarrollar mi máxima maestría. Con el ejemplo de esto de que me cuesta hablar, por ejemplo, en una conferencia. Quizás yo vine a ser un gran comunicador y entonces, bueno, tendré que ir a un curso de oratoria, ¿no? Y entonces comunicar esto o transmitir ese mensaje una vez que pude desarrollar o trascender ese conflicto o eso que me da miedo. Hola, Paula. Bien, y a nivel del cuerpo, ¿cómo podemos trabajarlo? Nosotros en yoga de las emociones, bueno, en mis clases y en el profesorado, trabajamos mucho el desarrollo del primer chakra. Ah, qué bueno, Tana, sí. El primer chakra se relaciona mucho con las piernas. Los pies son las madres. Después las caderas tienen que ver con el padre y ser mi propio autosostén. Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar la confianza en mí, es donde empiezo a desarrollar este primer chakra, y no es que lo contrario al miedo sea la confianza. En realidad, ¿saben qué es lo contrario del miedo? En realidad lo contrario del miedo es el amor. Claro, porque tiene que ver con el aceptarnos como somos, y cuando yo siento miedo, entender que en realidad lo que me está diciendo es, ojo, tenés este desafío acá y te tenés que enfrentar a este desafío. Lo que pasa es que también en el miedo juegan por las cosas que nos pasaron anteriormente. Entonces, como sufrimos en un momento, no sé, porque nos sentimos abandonados, ahora vamos a empezar una relación y vuelvo a tener miedo, ay, no vaya a ser que me van a abandonar. Estoy parándome en una relación como estaba en la otra, ¿sí? Bueno, ahí ya me fui a otro tema, pero también, ¿no? Tenemos estos miedos basados en experiencias del pasado. El tema es cómo trabajarlo. Primero, y lo más importante para mí, es que vos no te juzgues por tener miedo, sino que aceptes que ese miedo está ahí con una función, para decirte algo. No lo rechaces, no digas qué ridícula, cómo vas a tener miedo, para nada, sino al contrario. Imagínate una nena muerta o un niño muerto de miedo, vos le dirías, bueno, no pasa nada. No, le vamos a asistir, le vamos a explicar, le vamos a contar que ese cuco, ese fantasma que cree que hay en el baño no está, lo vamos a llevar a ver, ¿sí? Vamos a validar nuestros miedos, ¿sí? Esto es fundamental para poder ir profundo a trabajar el miedo, ¿sí? El miedo lo sentimos mucho en el cuerpo. El cuerpo es como el principal comunicador o lenguaje, o el que avisa lo que está en el inconsciente. Entonces, cuando yo, por ejemplo, empiezo a tener problemas osteomiarticulares en cualquiera parte de la columna, problemas en las rodillas, en las piernas, en los pies, donde sea que sea la columna, está relacionado con el miedo. Entonces, el poder empezar a desarrollar una postura, por eso desde la práctica de yoga trabajamos mucho con las piernas, el enraizamiento, la posición correcta de los pies. Entonces no hay, digamos, vamos en dirección a ir trabajando con el cuerpo la confianza. A ver, ¿cómo? Esto se los quiero explicar para que quede claro. Cuando yo siento miedo, el cuerpo reacciona. ¿Cómo? Acortando los músculos de las piernas, preparándose para correr. Porque por esto que les decía de nuestras memorias, incluso las memorias como más antiguas, las memorias de cuando venimos como de los animales, ¿no?
donde, bueno, tenían que prepararse para correr porque había una amenaza grande. Entonces, por eso, lo primero que sentimos que se nos acorta son los gemelos y los isquiotibiales por detrás. Entonces, lo que más practicamos y hacemos mucho foco en la práctica de yoga es el estirar las piernas por detrás. El miedo es algo que está mucho acompañándonos, sobre todo en este momento, ¿no? Entonces, el poder empezar a desarrollar la confianza a partir del trabajo de mi propio cuerpo va a hacer que vayamos en dirección a desarrollar ese lugar como de autoestima y de seguridad. Entonces, cuando yo tenga miedo, voy a poder acompañarme de un lugar, vamos a decir, asistencial o funcional, ¿sí? Entonces voy a poder como aprender a escuchar a este miedo. Entonces, para resumir y para cerrar también, igual para hablar de miedo podemos hablar un montón. Una cosa que quiero decirles: las flores de Bach son 38, ¿no? Más el rescue. De las 38, Bach dividía y daba 5 para el miedo. Pero yo les voy a decir que para mí, y esto también lo comparto con el doctor Orozco de España, es que hay muchas flores que trabajan el miedo, porque hay distintos tipos de miedo y hay muchas formas de trabajarla. Mi experiencia con las flores de Bach es que realmente funcionan y dan todo un desarrollo muy importante, y también de poder darme cuenta a qué le tengo miedo, porque esto que les decía al principio, cuando yo puedo trascender mi miedo, trabajarlo, desarrollar todos los recursos que vengo a desarrollar, ahí está tu máximo potencial. Y esto para mí es lo más importante, ¿sí? Miedo vamos a tener, no podemos evitar no sentir miedo. Ahora es cómo yo me acompaño en el miedo y a ver qué tiene este miedo para decirme. Entonces, como no rechazarla y preguntarme qué puedo empezar a hacer para sentir que este miedo disminuye, ¿sí? Y no lo rechaces al miedo, simplemente observarlo, ¿sí? Esto, por ejemplo, dentro de las prácticas de yoga también lo trabajamos un montón. A veces los hago poner pata para arriba, ya sea en los columpios o solos. Y bueno, lo primero que sale es no puedo. El no puedo es el miedo a no poder, claro. El miedo a sentir que voy a fracasar, ¿sí? Entonces, desde el yoga le decimos hacer karma yoga. Accionar desapegándome del resultado. Más allá de lo que vaya a lograr, es en qué me voy transformando en ese camino que voy en dirección hacia eso y cómo me voy acompañando, ¿sí? Entonces les contaba que dentro de la práctica de yoga, cuando una persona siente miedo de hacer, por ejemplo, una postura invertida, yo les digo, bueno, observa y seguí la técnica, simplemente observate, porque eso, cuando yo conecto con el observador, desactivo la emoción y la puedo ver, la puedo sentir, y ahí el miedo empieza como a desaparecer de a poco o a aflojar por lo menos en el cuerpo, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las cosas, solo algunas, porque es mucho, el miedo abarca muchas cosas que vemos en el profesorado. Así que bueno, como así tips para dejarte cuando sientas la emoción del miedo: no la niegues, no la reprimas, acompáñate en el miedo, no te juzgues por tener miedo, y fíjate detrás de ese miedo cuál es el potencial a desarrollar. Y mi pregunta a ese miedo que tenés: ¿qué es lo peor que podría pasarte? Muchas veces nos hacemos como monstruos en el miedo y nos damos cuenta que en realidad el miedo está ahí para decirnos: prepárate para este desafío que está bueno y que te va a llevar a un crecimiento. Cada vez que siento miedo hay una posibilidad de crecimiento y de expansión. Bueno, aprovecho este momento para contarles que vamos a hacer el profesorado de yoga de las emociones en la sede de Villa Dolores y en la sede de Villa Mercedes. Y hay una nueva modalidad que es intensiva en Los Hornillos, con un retiro de yoga, retiro donde vamos a ir a estudiar tipo India, donde nos internamos y estudiamos yoga, práctica y todo esto de las emociones. Y bueno, y por otro lado, invitarlos este viernes en Amáncora, en Córdoba, a el taller de cervicales y nuestro propósito de vida. Acuérdense que el cuerpo
es la voz del alma. Así que si tenés problemas de cuello, te duele la parte de los hombros o cervicales en general por tensión, o sos profe de yoga y querés sumar otro abordaje, te espero este viernes a las 6 de la tarde en Urca, en Córdoba. Y bueno, y también en mis clases, y bueno, aquí también están las chicas que también dan yoga de las emociones aquí en Villa Dolores. Y si les gustan estos temas de emociones, me avisan, me van contando para mandarle más, para hablar un poquito más sobre esto de las emociones. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. ¿Preguntas? Gracias, Ana Karina. Bien, buenísimo. Bueno, gracias, Fernando. Nos estaremos viendo. Gracias. Chau, chau.